Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Javier Parrilla, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Bienvenidos a la finca San Simón. Hoy, además, es el día de San Andrés, el día crucial, creo, del vino y de la enología en la isla de Tenerife. Tenemos, bueno, pues el CENIP, yo creo que es de lo más importante, quitando sin desmerecer todo lo que hemos hecho durante este mes. De las jornadas técnicas, del trabajo que se ha realizado por parte de la unidad de enología que también lleva a María y del servicio de calidad y valorización agroalimentaria que también tengo aquí a Antonio Ventabol. Les agradezco muchísimo su tiempo y espero además que disfruten, porque yo creo que yo he tenido el placer de asistir a una cata de quien nos va a trasladar esta información, que es Pedro Ballesteros, y la verdad, no solo es que sabe decir las cosas, es que se te hace corto el tiempo. Y además es algo que a mí me apasiona, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a probar hoy, que es el listán negro, con o sea, tan auténtico que es de nuestra tierra, con una selección magnífica y que además, bueno, yo creo que está casi toda la isla representada. Tengo además el placer de poder tener hoy la entrega de los premios San Andrés y en definitiva hoy creo que es el día en el cual, aunque mañana todavía hay actividades de San Andrés por distintas bodegas y distintos consejos, yo creo que hoy es el día clave para los amantes del vino. Sin más, Pedro, pues, a ver, es que Pedro Ballesteros es Master of Wine de un conocimiento escanario, bien, aunque ahora su vida está allende de los mares en el continente. En el país plato. En el país plato. Y que, aparte del conocimiento que tiene de los vinos a nivel mundial, pues claro, de alguna manera le puede el corazoncito. Por eso yo creo que además va a ser una cata pues más desde aquí que desde otro lugar. Espero, bueno, que con la misma es así, con la misma equipo, que en todo caso va a estar muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de poder hablar con ustedes, porque para mí es bonito esta... bueno, esta es una tierra que para mí tiene muchas cosas, pero es que además yo siempre he visto el vino, siempre lo digo, siempre me interesa más como un instrumento para crear bienestar, para crear esperanza, para que haya un relevo generacional, para que la gente viva bien, que como una bebida en sí mismo. Para mí el vino ha sido pues una excusa para llevarme bien con mucha gente, para pensar muchas cosas, y lo pongo en ese sitio, creo que es el sitio más grande que hay. Y el vino de Tenerife, de esta isla que conozco, no le voy a decir hace cuántos años porque confesaría mi edad inconfesable, ¿no? Pero hacía muchos, desde el siglo pasado, y que he visto la evolución, pues es una emoción particular. Yo aquí las primeras veces que venía, pues aquí nadie tomaba vino de Tenerife. Y bueno, todavía hay veces que la calle del Castillo en Santa Cruz me asusto del poco vino de Tenerife que hay, pero bueno, esa es otra. Y tuve mucha amistad por otro sector mío, por la energía. Pues vi cuando Ricardo Melchor empezó los esfuerzos desde el Cabildo de crear Viña Norte, de crear una infraestructura, de crear el vino de Tenerife como un vino de base para que los propios tinerfeños lo disfrutaran. Vi muy de cerca esa segunda generación, cuando se quiso aspirar en calidad, pero todavía había un complejo de inferioridad muy grande. La gente que hacía vinos que se querían parecer a otros vinos. Todavía no eran vinos de Tenerife, eran vinos, se importaron algunas uvas, se hacían unas extracciones fuertes, se utilizaban unas maderas
extrañas de alguna manera a la lava, ¿no? y a la naturaleza, pero fue un poner Tenerife en el mapa, no se debe criticar, fue un paso adelante. Vi la tercera generación, que fue la generación pues, de los rescatadores de lo autóctono, ¿no? La generación de Juan Jesús, de los que empezaron a sacar las variedades canarias y a sentir ese orgullo de variedad canaria y a convencer a un público muy reticente, que es el público isleño, a que Tempranillo no es mejor que el Listán Negro, es diferente. Y todavía hay algunos que yo creo que no lo saben bien, pero a convencer de eso, y utilizando una estrategia. A veces llegar tarde a las cosas pues tiene inconvenientes y tiene ventajas. Es que cuando llega a Tenerife a la escena del vino de calidad, ya llega con algunos pasos que otros habían hecho ya superados. Entonces Tenerife entra directamente en el nuevo mundo de final de siglo, en el que la comunicación empieza a ser importante y se siguen los patrones un poco de valorar los vinos y de valorar los vinos por la uva de la que proceden. Y de repente pues se hacen unas propuestas nuevas basadas en esas uvas, en esos nombres raros, en esas cosas autóctonas que, como todo amante del vino, su primera característica es ser un novelero de mucho cuidado y la segunda es ser un infiel impenitente que le gusta cambiar de todo y buscar cosas nuevas, pues fueron entrando en un mercado. Yo no creo que la variedad de vino, hoy vamos a hablar de una variedad, sea el factor más importante en la calidad. Tampoco creo que sea la lava y tampoco creo que sean los alisios. Yo siempre creo que son las personas como elemento de la sociedad, las personas que idean los vinos, que trabajan los campos, las personas que compran los vinos y las personas que apoyan toda la infraestructura que se necesita para que se comercie el vino, las que son la importancia más grande. Y creo que esa fue una gran revolución que empezó aquí en Canarias, que empezó aquí en Tenerife como primera isla para hacer todo ello. Y encontró un estandarte en esta variedad, Listán Negro, que entonces no se sabía, ahora ya se sabe, es de las muchas variedades autóctonas canarias, quizá la que genéticamente sea más autóctona. Yo siempre en mi clasificación de variedades hablo solamente de dos, geográficamente de dos tipos de variedades. En general hablo de variedades que son mainstream, que están por todos sitios, Cabernet, Tempranillo, Garnacha, de variedades muy de nicho que están en un sitio pues, muy particular, o Randavi Suri para hacer el Chacolí, o la Merenzao en Ribeira Sacra. Y luego hablo en variedades genéticas, hay para mí en España dos tipos, las que son las de la raya, de España y Portugal, que es un caldo de cultivo de diversidad enorme, y las variedades canarias. Y ustedes cuando vean variedades canarias, pues les dirán, bueno, es que baboso es Afrocheiro Preto. Y yo les diré, no, baboso es baboso. Prueben un Afrocheiro Preto y verán que por mucho que digan la genética, baboso es baboso. Y Afrocheiro Preto es Afrocheiro Preto porque yo, como soy emigrante, familia canaria, no voy a ser inmigrante, hijo de migrantes, padre de migrantes, pues tengo el sentimiento del migrante que sabe que tu genética es una cosa y tu vida es otra, y que tú estás conformado en gran parte por tu propia vida, y yo creo que a la variedad les pasa igual. Con lo cual son autóctonas. Pero es que además, Listán Negro es genéticamente autóctona. No existe en ningún otro sitio. Hay otras variedades, para mí Listán Prieto es magnífica en su propia humildad y yo creo que va a ser en algunas zonas, por ejemplo en Abona, algo de una gran calidad, pero es una variedad que se sabe su origen, que viene de la península, que es la Misión, la criolla, la país, etcétera, etcétera. Pero, bueno, se discute. Pero es que el Listán Prieto nadie lo discute. Esto nació aquí, es un cruce de aquí y es una variedad propia de aquí. Y que tiene, desde mi punto de vista, una grandísima virtud que a su vez es un gran defecto. Hay variedades que son famosas porque son tremendamente arrogantes y competitivas. Cabernet Sauvignon.
Tú tienes un vino con Cabernet Sauvignon y primero es Cabernet Sauvignon y después es vino. Cabernet Sauvignon es un youtuber de esos que va rompiendo por donde va y que impresiona, ¿eh? Y luego tienes otras variedades que son la persona humilde que te acompaña, que te hace estar mejor, que se acomoda a las circunstancias y que uno de vez en cuando olvida y cuando necesita algo dice, ¡joder, qué importante era esta persona! Y eso es un poco el listán negro. Es una variedad que yo no, y creo que hoy a lo que vamos a catar, no creo que tenga un montón de caras, pero muchos de aquí producís listán negro y por favor llevarme la contraria o comentarlo o decirme lo que queráis, pero a mí me parece que no es una variedad que tenga un perfil genético clarísimamente determinado. No es una Cabernet Sauvignon, ¿eh? Y tampoco es una Sauvignon Blanc, ni uvas que tienes. Es una variedad que sabe estar donde está, que sabe acompañar y que pone toda la carga de la responsabilidad en su hacedor o su hacedora para que sepa encontrar su mejor expresión en las condiciones que tiene. No es, como a veces se dice, una variedad que esté de una expresión diferente, de una forma natural. Yo creo que se adapta a las cosas. Va estupendamente bien cuando es joven, sabe ser criada, le gusta vivir sin oxígeno y también con mucho oxígeno. Le gusta ser poderosa y concentrada si se lo pides y ser delicada y muy sutil si se lo pides. Se sabe adaptar a eso. Es un instrumento precioso y peligrosísimo en manos de sus hacedores. Precioso porque puedes hacer, y creo que vamos a probar algún ejemplo, joyas, y peligrosísimo porque si lo hacen mal, pues te dejan cueros, te deja totalmente expuesto, con lo cual es un gran elemento. Para mí el mayor valor del listán negro es esto, es un vehículo de expresar lo que para mí es el mayor valor natural de Tenerife, que no es el volcán, es la diversidad enorme de suelos, de exposiciones, de culturas, de viticulturas. La viticultura del norte, la del sur son muy diferentes, las tradiciones, y que te permite expresar lo que yo creo que es la venida de futuro para Tenerife. Una isla que en sí, también para esto, puede ser casi un continente. Puede tener muchas diferentes expresiones. Siempre la calidad. Lo decía hace poco, me pone muy nervioso cuando ayer tuve una discusión en una distribuidora, me decía, es que yo voy a vender a los clientes y me piden un vino a 5 euros y en Canarias no me quieren vender vino a 5 euros. Yo le decía, afortunadamente, porque un vino a 5 euros, por favor, vende La Mancha, que está muy bien, que son vinos que están muy a ese precio, pero aquí tienes unos costes y tienes una visión de tu territorio. Y el vino canario, todos, incluyendo los canarios, tienen que asumir que no debe nunca ser barato, que es pegarse un tiro en el pie, que tiene que estar en otros segmentos de mercado, a partir de un cierto valor y luego ir buscando sus expresiones siempre en valor, porque si no, ¿qué expectativa de futuro tienes para el territorio? ¿Cómo vas a garantizar tú que haya un relevo generacional con esos viñedos que da miedo en algunos de ellos en meterse porque te despeñas y que te deslomas con las cosas? Tienes que ver otro tipo de valor en eso. Y yo creo que en ese sentido estáis en la buena vía, al principio de la buena vía. Siempre digo, recordad que sí, ahora hay muchos vinos canarios muy buenos, hay un reconocimiento en algunos sectores bastante importante del vino canario. Los canarios parece que ya se van convenciendo y van pidiendo vino canario para celebrar cosas, y cuando hay algo importante ya no piden un Ribera, sino ya piden un buen vino de cualquier zona de Tenerife que les parezca bien. Lo mismo está pasando con la gastronomía, por cierto. Cuando yo era chiquillo y me traían aquí, comer bien era mi abuela que hacía unos tollos que estaban estupendos, pero no se comía bien. Y ahora la gastronomía es un escándalo. Es un escándalo, la verdad, lo que está ocurriendo, ¿no? Esa creatividad. Y yo creo que esa es un poco la avenida, y el listán negro puede ser la avenida para ello. Os digo, y luego lo comento más, lo positivo y lo negativo.
Lo negativo es que todavía no hay un solo vino canario que sea icónico en los mercados del mundo. Eso es y ser icónico en este mundo de noveleros, coleccionistas, fantasmas y actores sociales es fundamental y tenemos que asumirlo. Yo sé que la ley española, el que lo dice, que el vino es alimento, pero las leyes españolas dicen un montón de majaderías muchas veces, porque el vino alimento es el vino barato. Esto no es alimento, estos son sueños, estos son sociedad, estos son formas de posicionarse en la vida. Aquí hay ideología de cómo entiendes un territorio o de cómo no lo entiendes, de a quién vas a estar haciendo unas cosas u otras. Ahora lo ven las nuevas generaciones con los hashtags y los YouTubes y los Instagram. Todo el postureo que hay en torno al vino es genial. Estuve el lunes con Santi Rivas y que tiene ahí me hace muchas gracias, forma de ver las cosas. Él decía, es que a mi casa a mí me traes, por muy caro que sea, me traes un Reserva de Rioja y tú no entras. Tienes que traerme una cosa que sea un rollo volcánico atlántico particular, que no sé qué, porque somos así. Digo, pues sí. Y en ese sentido Canarias está muy bien situada y Tenerife, que tiene además de la calidad esa virtud de la diversidad y de que hay un grupo de gente cada vez más numeroso que sabe entenderlo y que vais a ver las diferentes posturas, es una buena entrada para ello. Bebemos un poco, ¿no? ¿Les parece? Vamos a por el vino. Vamos a empezar. Y los vinos están frescamente seleccionados porque yo tenía una idea más o menos buena. Me dijeron, María Antonio, vamos a Polaristán, y vamos a Polaristán. No es tan sencillo, porque, insisto, esta es una isla en la que hay una diversidad de variedades muy grandes y en la que el peso importante es el del paisaje y de la gente que está en ese paisaje, pero aún así es verdad que el Alistán es quizá la variedad, perdonadme, que por su carácter tenga la mayor facilidad para mostrar muchos de esos paisajes. Y entonces, bueno, he seleccionado vinos que me dan una cierta narrativa, que me gustan y que me permiten un poco apoyar los argumentos que quiero compartir y discutir con todos ustedes, que estos son todo opiniones y las opiniones están para que las discutamos. La selección no fue muy complicada en los 5 tintos que van a catar luego. Yo estaba empeñado en tener algo de Abona, porque Abona es una región quizá muy poco mencionada, porque quizá llegó más tarde, con un sistema de viticultura que nunca se benefició de los años gloriosos del vino canario, ni tiene esa tradición, y sin embargo tiene algo precioso, de los viñedos más altos de España y del mundo. Es un clima absolutamente único, de una sanidad tremenda, pero es tan alto y tan frío que al instante le cuesta ahí madurar. Yo en Abona veo que es la denominación de origen que encontrará en Listán Prieto, en esos vinos que ahora por fin se aprecian, con muy poco color, pero que tienen una textura, una suavidad, pues el encuentro ahí. Y entonces, con Abona, pues tengo que buscar un vino que sea de unas listanes que no han llegado a la maduración más completa, entonces las elaboras en blanco. Este es un Blanc de Noir, un vino blanco de listán negro, elaborado con eso, que nos muestra alguna característica de lo que es Abona, esa altitud, que le da esa acidez mordiente, y la acidez es algo fundamental para Tenerife y para todas las Canarias. En el resto de España hay de todo, menos acidez. Quizá con la excepción de algunos vinos gallegos, y no todos, porque Godello no es particularmente ácida, por ejemplo. En España pues, se consume un montón de tartárico porque no llegamos a tener acidez. Y variedades tintas con buena acidez son las que ahora están apareciendo. En Cataluña ahora están con la Pirene de Torres, que es una variedad muy interesante, con la Merensao, que han recuperado los de Algueira. Pero el problema que tenemos en la península es esa falta de acidez. Aquí, en Canarias, la acidez
es natural, sobra. Veis con listán blanco, que es genéticamente la palomino de Jerez, pero la palomino de Jerez tienes que echarle yeso porque en Jerez pues, la acidez es bajísima. Y aquí unas buenas listanes blancos tienen una cremosidad, un equilibrio natural, que son vinos magníficos. Que cualquiera que se permita despreciar la palomino porque ha conocido vinos más básicos, pues se equivoca cuando prueba el listán blanco. De hecho, una vez en Jerez dije que lo que tenían que hacer es el que vestirse de marineros y venir aquí a pedir unos palos de listán blanco para plantarlos en Jerez de nuevo porque lo necesitan, ¿no? De alguna manera. Y aquí es un poco lo mismo, tenéis esa capacidad de tener la frescura que es fundamental. La frescura, por supuesto, los suelos volcánicos ayudan a que tenga frescura. Pero no lo es todo. Tenemos una obsesión en el mundo del vino cada vez más de ser fatalistas, de pensar que hay una conspiración divina que hace que los canallas de Borguiñones, pues Dios decidiera que su suelo calcáreo y sus laderas hicieran que automáticamente tengas unos vinos magníficos. Y es una majadería como la copa de un pino, porque los que hacen vinos magníficos son las personas, las que los hacen y las que los compran. Nunca olvidéis, el terroir, donde se realiza, es aquí, en el coco, cuando hemos destruido el vino y ha pasado de ser materia a ser electrones, a ser memoria, y se comparte, ahí tienes el gran vino. Y todo lo que viene de más viene de la voluntad de una serie de gente con influencia y capacidad de pagar más y de utilizar socialmente el nombre de tu vino. Y ahora a veces, luego se presenta todo eso, como esa conspiración así mágica, entonces tenemos estas cosas y de repente los propios canarios durante años estuvieron asustados porque, joder, es que aquí no hay calcáreo, ¿y qué vamos a hacer? Y pues mira, pues hay suelo volcánico y hay algún, no digo nombres, pero algún gran experto de suelo que dice que los suelos volcánicos pues no se puede hacer nada, que todo tiene que ser calcáreo. Evidentemente está educado en Francia. Y también hay otros que te dicen y escriben libros sobre los vinos volcánicos, y que es otra majadería. Porque decir que hay vinos volcánicos y meter vinos de Oregón, que la última vez que vieron un volcán no existían ni los dinosaurios, con vinos de La Palma, que están todavía acabando la carretera, para recuperarse, es no entender de suelos, pero es utilizar argumentos que a la gente le convencen. Es igual, seguro, cuando vais a una bodega, lo primero que os cuentan, bueno, es que esto era una sima marina enterrada, aquí tenemos unos fósiles, y todos nos quedamos alucinados. Excepto que se nos ocurre pensar y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Y esto qué tiene que ver con el vino? Esto es un condicionante técnico para que tú hagas un buen vino. Me tendrás que decir qué buscas en ello, cómo trabajas, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hay. El vino de Abona, os digo, es un vino que es el límite, digamos, del cultivo para el listán negro. No alcanza por la altitud que tiene Abona y es una zona que tiene una especificidad absolutamente única y diferente. Creo que lo que están haciendo Trevejos y otras bodegas va a ir a mucho más en esa zona y va a tener una personalidad cada vez más definida. Ellos han estado quizá durante mucho tiempo con el sentimiento de ser la DO pequeña, digamos, en esto, e intentando parecerse a otros. Ahora yo veo que ya se conocen a sí mismos y pueden hacerlo. Y me parece una buena solución tener un vino blanco hecho con listán negro en Abona, aunque siempre recomiendo buscar otras cosas. El segundo vino que tenéis, pues lo estamos catando, os gano en algunas horas, pero yo no lo conocía y me parece pues una expresión más que interesante para demostrar y ayudarme en la narrativa de esta actitud camaleónica de listán negro. Es un vino, el listán negro noto mucho el que la mano de las personas. Luego se puede notar los orígenes y los que sabéis mucho más que yo, pues lo notáis mucho más, pero la mano se nota. Aquí es un vino de alguien que está buscando el aroma delicado, que está buscando la expresión floral, que está buscando encantarte,
con la nariz y luego tener una boca muy suave, muy untuosa. No busca complejidad, es un vino que yo nunca guardaría muchos años, porque ¿por qué voy a guardar algo que ya ahora es encantador, ¿no? No sé qué más puede ganar, ¿no? Pero es una expresión para mí bastante nueva de lo que es una Listán negro bien trabajada, y además que me gusta mucho pues, la forma que tienen de expresarlo. Este es de los típicos vinos en los que defiendo la mano, porque lo que yo asocio mentalmente siempre con Tacoronte, Centejo, que son entre los listanes negros quizá donde más potencial pudieras tener de concentración, quizá porque es donde también han estado las bodegas que más han trabajado el listán negro, y aquí está viendo a alguien que está trabajando la delicadeza, la expresión floral, la complejidad, la sutileza, lo cual me parece estupendo. No tengo, sí tengo idea del precio, porque lo pone aquí, 13,80 euros. Me parece que es hasta barato, ¿eh? No creo que sea un vino de guarda, pero me parece una expresión muy acertada. Hubo una época, todavía hay mucho, que Listán negro se empezó a hacer famoso con los vinos de maceración carbónica. Los primeros que se hicieron populares eran maceraciones carbónicas, lo cual a mí me parece bien, porque además los vinos de maceración carbónica son muy golosos y se los toman muy bien. Lo que pasa es que tienen una limitación más que obvia, que es la de precio y la de mercado. La maceración carbónica al final es muy difícil identificar el origen. El método puede sobre el origen. Son vinos que las notas de bombón anglés que se dice, las notas esas de la propia método dominan sobre el origen, las puedes ver un poco mejor, diferencias en la boca. Un Beaujolais siempre va a ser mucho más ácido, pero no tan tenso. Pero para el consumidor normal que está tomando vino de maceración carbónica, si te va muy bien con los vinos de maceración carbónica, en 2 años te vas a encontrar un montón de vinos de maceración carbónica muy bien hechos a la mitad de tu precio, porque la gente te está comprando el vino por el método. Entonces, está muy bien como entrada de mercado, está muy bien porque, como me pasó a mí hace muchos años, uno necesita vinos de entrada para querer el vino e ir escalando, pero tienen un límite. Por eso hoy tampoco he querido seleccionar uno, porque además no me parece que sean vinos representativos de la variedad. Tú metes cualquier variedad y si lo haces bien, te va a dar unos estilos muy parecidos. Incluso una cariñena te hace vinos de maceración carbónica estupendos. Luego, en los que conocéis el vino, llegáis a otra cosa, pero no creo que vayáis a poder nunca vender un vino de maceración carbónica a 35 o 40 euros. Entonces, desde mi punto de vista, en la que estáis obligados a estar en los segmentos altos, me parece un mercado interesantísimo, seguro que da de comer y que alimenta un montón de cosas, pero lo veo limitado. Y creo que el mercado responde a eso. No sé cuánto costará el vino más caro de maceración carbónica, pero que no creo... ¿Cuánto costará? A esos precios que diste ni hablar. Pero es que si tú estás pensando y eres muy joven en la siguiente generación, o tienes un precio que te remunera la uva y que hace que tu hija o tu hijo pues tengan la posibilidad de vivir con la misma dignidad que en un trabajo urbano, pues tienes que tener un precio de la uva. Y para mí es lo que critico, que yo disfruto un montón con moderación carbónica, pero y para mí es lo que critico en esos vinos, que no tienen el método puede sobre el... Yo decía que no todas las variedades se expresan igual. No, claro que no, hay diferencias, pero para el consumidor de maceración carbónica sí. Es el aroma muy intenso del bombón anglés, del frutito dulce, la acidez marcada y luego intentar la menor tanicidad posible y que pase estupendamente con el fruto. Luego sí, hay variedades, pero vamos, es que hay mucho más que hacer cariñena en Francia, que es la uva más tánica que hay, la más poderosa que hay, durante muchos años, ahora está cambiando, la mejor salida que tenía eran vinos de maceración carbónica y salían bien, pero claro, quitando lo que quitan, ¿no? Yo por eso creo que cuando llegas a estos vinos como el segundo, en los cuales lo que tienes es una expresión floral, frutal, joven,
pero que es particular, que es única, aquí se puede llegar a otro tipo de mercado. No es un vino que vayas a llegar a los topes de mercado, porque la condición sine qua non para que tú puedas vender un vino a precios icónicos es que ese vino se mejore con la guarda. Y esa es la gran asignatura pendiente que tiene Canarias, que es demostrar que se producen algunos vinos que se mejoran con la guarda. Yo creo que algunos de los vinos que vamos a probar hoy sería interesante que se guardasen y que sería interesante que muchos de ustedes puedan investigar cómo hacer esos vinos para que tengan un valor de mercado secundario, para que de repente vayas a una casa en Copenhague y la dueña de la casa te ofrezca para cenar un vino que lleva guardando un vino de Tenerife que lo compró hace 7 años y que además esté bueno, porque ahí está el valor. Esto es un producto humano, esto es un producto que funciona según la psique y la sociedad humana, y la gente siente el valor del vino cuando lo está creando, cuando es parte de la creación de valor. Y guardar el vino es eso. La grandeza de Rioja es que tiene vinos, pues que algunos de ellos que parecen eternos, como la grandeza de Mosela, como la grandeza de Burdeos, como la grandeza de Borgoña. Y como ahora están haciendo un esfuerzo enorme en champán, precisamente para revender champanes que se guardan, y porque saben que eso es otro orden de valor. Y en Canarias todavía no hemos llegado a eso. Hemos ido muy rápido, hemos pasado de no ser nada en los años últimos 70, primeros 80, a ser algo que producía algo interesante, pero básico, hasta final de siglo, a tener una personalidad o muchas personalidades muy adecuadas, y ahora estamos en la fase de expresar los territorios y de buscar lo icónico, pero os quiero decir que queda un camino por andar. Un camino interesante, posible, y que requiere de los que estáis aquí pues el esfuerzo, la creatividad, la inteligencia de saber dónde están las partes icónicas, porque creo que sí estamos obligados a de alguna manera a llegar a eso, porque aquí en Tenerife mucho menos, en la isla... Sí, perdona. Cuando queráis me interrumpís y comentar los vinos, claro que sí. No, pregunto. Sí. Independientemente, porque por ejemplo mi blanco me ha sorprendido, pero no favorablemente, sino negativamente. ¿Por qué? Porque es un blanco de tinto que está bueno, pero es un vino técnico, no me dice nada, no me expresa una variedad. Y me pensé que era un blanco de listán blanco, que entonces sí noto la variedad, pero aquí es un tinto. Y entonces es un vino técnico, no es un vino... Bueno, a ver. Perdón, me gustaría por eso escuchar su opinión, ¿no? Sí, O sea, y que la doy con muchísimo gusto. La primera cosa, un vino, desde mi punto de vista, siempre tiene que ser técnico y científico. Si no hay conocimiento, se hacen cosas malas. Todo el romanticismo de volvamos a la Edad Media y cosas de esas está muy bien porque emociona a los consumidores, pero los mejores vinos se hacen con gente que sabe mucho. El gran cambio de Canarias ha sido cuando la gente pudo salir a estudiar, a compararse, a aprender, y los que saben. Y los mejores productores de Canarias, todos los que yo conozco, son gente que se han preparado mucho. Con lo cual, un vino técnico ya para mí es una cosa... Casi todos los vinos son técnicos. Entiendo lo que usted quiere decir con vino técnico, en que es un vino que no le comunica una emoción especial de una personalidad especial. Y es cierto, es un vino que está hecho con unas uvas de listán negro, en la que muy probablemente, no lo conozco en detalle, pero muy probablemente no sepan llegar no puedan, por las características propias de terreno frío muy alto que es Abona, por esas características propias no puedan llegar a la madurez fenólica total en los ollejos, y entonces se aproveche una parte de ese carácter sin hacer maceración con los ollejos, sino buscando esa frescura que tiene. Es un vino, no sé el precio, pero lo podemos ver, a ver si lo podemos ver, un vino de 9,15 euros. O sea, esta es la ambición que tiene el vino.
Pero es un vino que da una salida, da un placer y es verdad, no es un vino que uno se vaya a encontrar, no es un Chardonnay de Borgoña o una cosa así, pero sí da una salida y sí me valía para hablar de una zona en la que sí tengo pues mucho cariño, que es Abona, que tiene mucha cosa, pero ya he dicho que yo en Abona les veo un gran futuro con Listán Prieto y probablemente con otras variedades blancas. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que en esa cosa, que para mí no es crítica, que alguien que sepa aprovechar la naturaleza para sacar algo bueno es algo particular, sí. Yo le diría que últimamente aquí se ha puesto de moda los Blanc de Noir, pero creo que es más bien para como subproducto, no buscando un vino, sino para aprovechar. Y luego, no estoy en absoluto de acuerdo en que la maceración carbónica de Listán Negro sea impersonal. Yo creo que donde mejor se expresa una Listán Negro es en una maceración carbónica bien hecho, bien elaborado, ¿verdad? Sí. Que hay un par de bodegas que lo hacen. Uh-huh. Bueno, y ahí donde tú dices, ¿a qué sabe una maceración? Un Listán Negro. Prueba ese vino. Ya sabrás lo que es un Listán Negro. Quitándole la parte de maceración común, ¿no? Sí. Plátano, eso lo quitas mentalmente, pero te queda esa fruta, esa mineralidad que es como si estuvieras tomando la uva. Bueno. Y fierro, No, y me parece estupendo y además, joder, eso es lo que me gusta. Yo lo que digo en maceración carbónica... Yo lo entiendo. Es lo que hay. Vino para ayer empezar a consumir. Claro, con lo cual está muy bien, que es lo que digo. Yo cuando empecé a beber vino, necesitaba vinos baratos. Es que yo no le estoy criticando maceración carbónica en absoluto, sino poniendo en valor la Listán Negro para elaborar maceraciones carbónicas. Es que es diferente. Yo soy un enamorado de la Listán Negro. Pues así me gusta. Claro que sí. Solamente una pequeña nota. Poner en valor significa, de una manera u otra, también poner en precio. Estamos en la sociedad que estamos. Las cosas que valen cuestan. Y ahí es donde yo veo la limitación. Y cuando vemos estos viñedos que tenemos, o tenemos una ambición de precio, o tenemos muy difícil el relevo generacional. Ese es un poco mi punto. No critico para nada, yo he bebido muchísimo vino de maceración carbónica y además lo disfruto estupendamente. Pero también digo que el consumidor de vino de maceración carbónica, la posibilidad que tiene de aguantar más de un año, lo que te domina cuando no eres un experto en vino, los aromas propios de la maceración carbónica y la forma propia de hacerlo, de alguna manera en el 99,5% de los consumidores anula lo demás. Y cuando estamos pensando que la única forma que tienes de crear riqueza aquí es que te compren tu vino fuera, porque no olvidemos que en el vino siempre lo que te ha dado valor ha sido el ojo del extraño, y pensad en algunos productores aquí, los más reconocidos, venden muy poco aquí, venden casi todo fuera, porque es donde encuentran el valor, y luego vuelven aquí con ese prestigio. Pero eso ha ocurrido en Tenerife, en Burdeos, en Borgoña, en Rioja. Siempre la mirada del extranjero es la que te da tu propio valor. El mercado local no tiene nunca la capacidad de crear ese propio prestigio, con una excepción que es Napa, pero es otra cosa. Pero entonces, si tú estás pensando en esos mercados mundiales, y yo intento presentarlo de esa manera, tienes que presentar una propuesta única, que te diferencie, que te marque, y que la gente tenga una razón para tomar tu vino. Estuve hace unos años en las Islas Feroe, que están por ahí perdidas al norte de Escocia y de Dinamarca. Y fui a un restaurante estupendo, que además para llegar pues te llevan en un jeep y pasas por un lago, y luego es carísimo, pero y se come estupendamente, y había un plato que era la Armonía Atlántica, que era un plato de un cordero de Noruega con un vino de Tenerife, que valía una pasta el vino, bastante más de lo que cuesta en esta isla. Y la gente, pues todo el mundo feliz. Y tú sabes el dinero que eso deja. Y tú sabes cómo eso repercute si eso se pudiera multiplicar en todo Tenerife. Y eso no lo puedes hacer con maceración carbónica. Necesitas toda esa... Que no le quito nada a la maceración carbónica, que sea estupendo, que yo me veo un montón y me lo paso estupendamente. Estoy hablando de creación de valor en el territorio. Estoy hablando de crear una esperanza de futuro mejor para la gente que viene detrás de nosotros en esta isla, de que esta isla tenga un campo rico, que lo puede tener. Y ahí necesitas las expresiones más complejas, más sutiles,
más individuales, más arriesgadas, que son las que estamos probando ahora. Diciendo todo eso, estoy de acuerdo totalmente, que está buenísima la lista negra de maceración carbónica y que seguramente una cata ciegas, pues uno puede diferenciar bien una maceración carbónica de listán negro de una maceración carbónica de otras variedades. No lo discuto, estoy hablando en términos de valor. Y listán negro como vector de creación de valor para la sociedad tinerfeña. ¿Por dónde íbamos? Por el tercer vino. Tú contrólame el tiempo, si no, dime, sí. Sí. Que antes yo le traducía que la única parte negativa que teníamos era que no habíamos conseguido colocar un vino icónico en el gran mundo de los vinos icónicos y la pregunta es ¿qué hay que hacer para llegar a ser un vino icónico? Un vino icónico es un vino que un grupo determinado de gente con un gran poder adquisitivo colecciona y comercia con él. Es un vino icónico, es un vino que en el que además de esperar que... ¿Puedo hacerlo en inglés? ¿Cómo? You can say it in English. Ya, sí, pues lo digo en inglés y todo lo demás. Un vino icónico es un objeto de posicionamiento social para el que lo posee. Un vino icónico es un vino muy caro que tiene además que parecer que es muy caro. Un vino icónico despierta sentimientos no del todo nobles, los sentimientos de la superioridad, de la excelencia, de la exclusividad. Superioridad, excelencia y exclusividad. Hoy estás tú con la caña. Los vecinos de un vino icónico tienen tendencia a sentir envidia, pero se benefician de que sus precios automáticamente suben. Por eso allí donde logras crear un vino icónico, se crea un círculo virtuoso alrededor. ¿Qué tenemos que hacer para llegar hasta ahí? Necesitas vinos de personalidad muy definida. Capacidad de envejecimiento, de mejorar con los años. Una narrativa exclusiva, única, que despierte el sentimiento de orgullo de los que compran el vino. Gracias a vosotros. Vuelvo para allá al siguiente vino. Voy tardísimo, María, ¿verdad? Está bien. Vamos al tercer vino, que es una, y además tenemos al productor aquí, una región, Valle de Weimar, una región completamente diferente. Otro mar, aunque sea el mismo mar, otra orientación, una influencia, creo yo, oceánica más importante, unos vinos que yo creo que lo veis, parece como que han tenido más sol, pero también más frescura, más agua, ¿verdad? Tienes una nariz siempre más en el fruto negro, pero esa acidez salina y esas cosas. Pero tú nos vas a contar más sobre el vino, ¿verdad? Darle un micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Es 21. Toma, te lo dejo aquí, que lo veas. Aquí. Muchas gracias. Yo que les cuento del vino, le puedo contar un poco la elaboración, ¿no? No, cuéntanos primero por qué la listán negro en Valle de Weimar, en qué tiene valor y en qué se diferencia de Tacoronte, Orotava y Codén. Bueno, yo creo que Valle de Weimar, el 80%, 70-80% son variedades blancas. Las variedades negras son residuales en Valle de Weimar. Predominan la lista negro, algo de negramol y alguna variedad foránea.
Están plantadas al contrario que en Tacoronte. En Tacoronte pueden haber alguna variedad blanca mezclada dentro de las negras. En Valle de Wilmar es lo contrario. Este vino está elaborado de diferentes cotas de altitud dentro del Valle de Wilmar. Zona baja, zona medianía y algo de zona alta. Ni es parcela ni nada, sino que al ser minoritaria, cantidades minoritarias, pues se unifican y se hacen todas juntas. Este tiene un 70% de raspón, hecho con raspón, sin control de temperatura, fermentación espontánea y sin sulfuroso. Solo lleva sulfuroso a la hora del embotellado, una dosis mínima. La idea es expresar en el vino la zona, el clima, que tenemos muchas horas de sol y esto tiene 11,8 de grados. La idea es buscar la frescura. Buscar frescura, no es buscar ni color, ni buscar concentración, sino que solo buscar frescura y que sea a la vez un vino ágil. No vamos buscando. Está 7 meses en barrica usada, donde hace maloláctica y se embotella sin filtrar y sin clarificar. Muy bien. Y para buscar la frescura es por lo que le añades el raspón. No la frescura, sino que la sensación de frescor. Eso es. Porque al Alistán Negro no siempre se agostan bien los raspones, ¿verdad? Perdón, que no. Los raspones que no siempre que se agostan bien al Alistán Negro. No es lo mismo un Alistán Negro con 11 grados y medio en Wilmar que en Tacoronte o la Orotava. Ahí hay más verdor, más... Yo creo que es una zona, háblanos tú más, pero a mí Wilmar me parece una zona como Abona muy particular. Sería un error que decir Tenerife y no pensar Wilmar es muy diferente, ¿no? Tiene esa cosa, esa combinación extraña de muchísimo sol, además está canto al sol y de esa influencia marina tan grande, ¿no? Y tampoco resguardados por altura como está Abona, ¿no? Son vinos de riesgo. Ahí tenemos también viñedos a 1.400 metros, ahí estamos vendimiando 3 por la meses, alta, sí, claro. en la zona alta del Valle de Wilmar. Estamos vendimiando prácticamente finales de julio hasta octubre. Es la denominación de origen como más marina, ¿verdad? ¿No? Yo creo que todas las de noto salinidad en sí, Wilmar particular. pero también puede ser por las horas de sol. El sol, esa sensación de salinidad, pero como dicen los vinos en Jerez, que son sápidos, sapidez. Sí, señor. Muy bien. A mí me parece que es una alternativa más que interesante y creo que lo veis todos. Es una lista negro que no tiene muy poco que ver con las demás. Tiene quizá el aroma ese de la cereza oscura, ¿verdad? Más madura en común. Por la insolación. Pero luego en boca no tiene nada que ver, ¿no? El fuerte nuestro son los blancos, pero se hacen esto tinto. sale bien, esto sale bien. Así. Muchas gracias. Vamos al siguiente vino, que vamos a un vino que también pues he conocido hoy. Un vino que es canadiense, ¿verdad? Sí. Burkman. Se me confundo porque yo viví muchos años en la Plaza Bruckmann, entonces me confundo así. Y yo cuando hemos catado 2 vinos de él y he seleccionado uno, y bueno, ya lo tenéis, lo habéis catado, a mí me parece que en este vino muestra otra cosa de la ductilidad del listán negro, que este es como un listán negro como de autor. Es una persona que yo creo que él está buscando una concentración extraordinaria en listán negro. Veis que tiene un grado alcohólico más alto el vino, tiene una expresión mucho más de frutos negros que rojos. Es un vino en el que él está buscando, probablemente por su influencia cultural, viniendo de un país consumidor, de un país que aprecia unos vinos más corpulentos, él está buscando esa corpulencia. Este es un vino que claramente, seguro que él ya lo diseña de alguna manera pensando en un mercado y muy probablemente lo venda todo en ese tipo de mercado. Tiene una personalidad, tiene un nicho de mercado. Seguramente a muchos de ustedes les sorprende, es un tipo de listán negro sorprendente por esa potencia que tiene, sin tener ningún tipo de ayuda de robles nuevos ni de cosas de esas. Es un vino que es mucho más buscando esa expresión de autor. A mí me parece interesante, me parece cómo la listán negro pues se deja, como he dicho antes, influenciar por los orígenes,
por las formas de hacer, los métodos o por las personas, el objetivo comercial del vino. Y yo creo que es un vino, no sé el precio, no creo que sea muy barato, no sé el precio y no lo puedo saber porque lo ha traído él, ¿verdad? Sobre 20 euros, o sea, está ya en la gama más cara y muy probablemente, pues si uno se va a Canadá, pues termine pagando 80, 90 o 100 dólares por una botella de este vino y seguramente lo paga muy a gusto y seguramente entiende toda la narrativa atlántica, volcánica del vino, pero en un gusto que está adaptado a alguien que hoy toma este vino y mañana va a tomarse un Cabernet de Napa y pasado mañana se va a tomar una Malbec argentina. Y es en esa gama que está, con lo cual es muy interesante, porque yo insisto, para mí el vino es un argumento excelente para crear riqueza, felicidad y continuidad en las cosas, y me parecía que complementa muy bien en la cata tener este listán que me atrevo a llamar listán de autor, listán de alguien que tiene una idea, una formación básica y que probablemente una persona que lleve más tiempo en Tenerife, que se haya educado más catando vinos de aquí, no tendría el reflejo automático de hacer, ¿no? Sino que buscaría, para hacer este tipo de vinos, buscaría uvas, digamos, continentales. No jugaría con la listán, que esa es la gracia que tiene esto. Este tipo de vinos son sencillos de hacer si tienes una Cabernet o tienes una Merlot, son más complicados de hacer si tienes una listán, lo cual tiene su mérito. Y además sí creo que el vino guarda la buena frescura, que es un poco uno de los signos distintivos del listán. ¿Os gusta el vino? Es un vino con ambición, ¿verdad? A mí me parece un vino muy, muy interesante. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Bien. Bien, más o menos. Bien. Ahora vamos a hablar de otro vino que también descubrí esta mañana. Sí. ¿Se puede guardar? ¿Es uno de esos vinos para guardar? Mira, te voy a ser muy, muy honesto. Yo durante años, y todavía a veces lo tengo que hacer, tomaba notas de cata y decía, vino a beber del 2022 al 2032, al 2045. Y he metido la pata más que nada. Yo al final, cada vez más, te lo digo en honradez, cuando tengo que escribir, pues, y intento ser lo más honrado posible. Pero te digo la verdad, yo al final soy tan bruto que como único sé cómo envejece un vino es cuando pruebo ese vino viejo. Entonces, aquí me faltan los años para saberlo. Yo siempre decía, los vinos de Bierzo son geniales, estupendos, complejos, armados, pero con ese pH de casi 4 y con esa poca acidez que tiene, eso se muere. Bueno, pues yo estoy probando vinos de Bierzo que no sé cómo, y no les hacen operaciones de estética, pero no sé cómo envejecen estupendamente. No tengo ni repajolera idea. He estudiado enología, he estudiado bioquímica, no tengo ni idea cómo funciona, pero funciona. He probado vinos de Rioja, 1800 y pico, vinos con 9,5 grados de alcohol, vinos redonditos que están brillantes. No es que se hayan conservado, es que son excelentes. ¿Cómo puede ocurrir eso? Mis principios eran que sí, un Riesling, pues eso es para toda la vida. Eso son 20 generaciones. Eso, si es que no hay bicho que le pueda hacer nada. Si es que con esa acidez y esas cosas. Y eso funciona. Pero con otros no. Borgoña, los Borgoñas blancos eran los vinos que se suponía que eran más, que mejor envejecían, y encontrar un Borgoña blanco viejo que aguante es difícil, ¿eh? Es difícil. No es solamente el problema del Premós, es que es difícil. Los porqués, te digo la verdad, me considero ignorante. Entonces, en este vino, yo te diría, sí, tiene una buena acidez, tiene una buena estructura, parece que ha pillado polifenoles, ha estado bien hecho, se ha combinado bien, con lo cual apostaría a que puede envejecer bien. Ahora, ¿qué es lo que haría yo si tuviera tiempo, vida y dinero? Pues me compraría 2 cajas y cada año estaría abriendo una botella, te vería dentro de 24 años, nos veríamos ahí los dos y diría, oye, envejecía, ¿eh? Pero vamos. Y luego sí, ya con los siguientes vinos iría yo muy de listo, no, este vino envejece estupendamente, al menos 20 años.
¿eh? Por eso con algunos vinos sí lo hago. Y ahora hay algunos vinos el que cato, que veo que es el tipo, y tengo la experiencia de que esos vinos envejecen muy bien. Pero te cuento otro ejemplo. Los vinos, digamos, New Wave, nueva era de Rioja. Vinos que tenían una madurez muy pronunciada, que tenían una expresión aromática compleja, profunda, que habían cambiado, utilizaban el roble francés. Y yo decía, son estupendos, pero esto a mí no me da que dure. Pues me equivoqué. Hay algunos que envejecen, pero igual que los clásicos. La razón ni la sé, ni conozco a nadie que la sepa de verdad. Pero sí me atrevo a apostar por ello. De luego sí haría eso. Y os lo digo a todos los productores, guardaros siempre una parte de la producción, porque vais a tener que experimentar con eso, y es como se demuestra. Si alguno sabe más, lo decís, que yo no considero eso. Pero vamos, me parece una expresión interesante. Vamos al siguiente vino, que os decía que tenemos a su hacedora. Y yo quiero que es un vino, os voy a comentar una anécdota con ella. Ella va a ser la primera Master of Wine, yo espero, en Canarias, y es una persona muy capaz, muy alegre y con mucha creatividad y mucha fuerza. Y ella pues asociaba algunas cosas, o dice que asociaba algunas cosas, con el carácter volcánico de los vinos, con un cierto carácter reductivo, que es muy fácil asociarlo, porque en nuestro imaginario el volcán es el azufre, ¿no? Y entonces el azufre es reducción, y son asociaciones, pero son asociaciones absolutamente emocionales, si lo pensamos. No tiene por qué haber así, y yo no la entendía a ella, lo que me decía. Y cuando ya esta mañana pues probé este vino que hace Loreto, ella está jugando a hacer una Listán Negro Valiente, que se expone a la crianza, al oxígeno, que se abre y se desnuda y te enseña una complejidad muy grande. Esa es mi opinión personal. Tú ahora vas a decir la verdad. yo no tengo así. Y a mí es un estilo que me encanta porque es absolutamente nuevo. Los estilos modernos del Listán Negro que han triunfado, el siguiente vino, lo vais a ver, son estilos más bien reductivos, y este es un estilo en el cual no hay ningún miedo al contacto con el oxígeno, y a mí me ha dado una expresión nueva, con una textura, sobre todo la textura que tiene este vino en boca, me ha encantado, muy suave, muy granular, muy sabrosa. Pero Loreto, ¿dónde hay un...? Aquí, cuéntanos. Es además un vino, yo creo que muy de zona, pero estás en la frontera, ¿no? Casi Orotava y Tacoronte, ¿no? Esta Listán procede de la zona del Farroillo, que está en la parte más alta de Santa Úrsula, unos 600 metros de altitud. Ya es casi, justo desde estas fincas, ya lo que ves son castaños. O sea, no, es el límite, la vertiente norte. Entonces, este proyecto, que no es el mío personal, aquí me encargo yo de la elaboración de los vinos y un poco junto con Gabriel controlamos las fincas y demás. Bueno, yo me di cuenta, bueno, yo no soy de aquí, entonces cuando yo llegué estoy como peleando desde hace 13 años como en intentar entender la Listán. Entonces yo trabajaba primero en el sur, en Abona, y tenía peleas serias con la Listán, porque además viniendo de Rioja me costó mucho. Y cuando vine al norte empecé a vinificar, sobre todo en la parte, esto sigue siendo Tacoronte, pero estaba en Tacoronte como digamos que en la parte del adelantado, ¿no? En el pueblo, de la autopista para abajo, menos altitud, y cuando me encontré con esto, mi cabeza empezó como a tener tantos registros diferentes de la Listán, en viña, evidentemente, catando las uvas, pero también cuando empiezas a vinificar. Mi opinión con la reducción es que, dependiendo la finca, la misma Listán Negro se comporta de una forma en fermentación más reductiva que otra y en crianza también. Entonces ahí estoy yo como con mis quebraderos de cabeza que recurría a Pedro. Entonces, bueno, lo que me di cuenta es que en esta misma zona, en el Farroillo, este propietario de esta bodega tiene
muchas fincas en la misma área completamente diferentes, ¿no? Hemos hecho varios análisis de suelo y, por ejemplo, vimos que esta finca era la que mayor contenido en materia orgánica tenía, que era la más arcillosa y que casualmente todas las fincas están en prácticamente el 90% las tienen parral tradicional bajo, lo cual está muy chulo el cordón trenzado, pero también existe en Tacoronte otro sistema tradicional espectacular, que son estos parrales bajos. Y este estaba un poquito más levantado del suelo, con lo cual había más aireación. Y vi que esta listán particularmente tenía una estructura y una concentración muy diferente a la demás. Y era menos reductiva en fermentación. Fijaros el vocabulario. Es la listán la que menos reductiva, no la que lo hace. No, porque vas haciendo pruebas y distintas fincas las elaboras de igual manera y te das cuenta que el resultado no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha que tengo que intentar entender qué ocurre, ¿no? Pero sí que es verdad que son muchas parcelas pequeñas en la misma zona, solo es listán negro y las diferencias son increíbles. O sea, es espectacular lo que cambia, ¿no? Es una variedad muy plástica. Sí, yo a mí lo que la verdad que me ha gustado muchísimo el vino. No es el precio, me imagino que será de los más caros, debería serlo, si no es para cerrarte. Pero bueno, pero me ha gustado mucho porque esto es una expresión última, aunque parezca mentira. El listán negro empezó a tomar el mercado con la maceración carbónica, luego pasó a los vinos que se llaman tradicionales, jóvenes, en los cuales se protege mucho el vino. Se llaman tradicionales, pero no lo son tanto. Necesitas una cierta tecnología para proteger el vino de esa oxidación y buscar la juventud. Luego se pasó a los vinos, que es el siguiente que vamos a probar, que le han dado una fama enorme, que son vinos de un carácter más bien reductivo. Y llegar, después de todas esas fases, a un vino que se atreva a tener un carácter más oxidativo y que da esa expresión tan amplia, pues es algo que está pasando ahora, que no había pasado antes. Con lo cual es un estado para mí de avance importantísimo. Digo que no sea mejor que otro ni peor que otro, es una nueva expresión del listán negro que te está hablando de ello. Y a mí me gusta mucho como un vino. Por eso siempre se han criado los vinos también, es verdad, como ese vino, el oxígeno lo que le hace es que le ayuda a tener esa expresión, esa granularidad, esa textura fina en boca y ese final serio. Loreto, ¿este vino va a mejorar con los años? Espero vivir lo suficiente y saberlo. Pues ojalá, lo sea, ojalá, pero bueno, queda mucho. O sea, de hecho, esta sí fue el primer año. Yo llevo esta es la primera vendimia que empecé a trabajar en este proyecto. Entonces, sigo aprendiendo mucho de estas fincas y de esta variedad y aún me queda, ¿no? Esta fue la primera prueba. Hemos ido entendiéndonos cada año más, pero sí. No sé lo que va a aguantar. Espero que por lo menos 5 años nos aguante. Vamos a verlo, yo también lo espero, ¿eh? Y que hasta que vaya más. Guardaros un poco vino porque es interesante que comparéis en nariz este vino con el último. Son zonas diferentes. Uno es la orotava con su cordón trenzado, esto es casi la orotava, pero esta Tacoronte con el parral bajo. O sea, hay una diferencia evidente, la misma variedad, pero a mí me parece que también hay una diferencia en la filosofía de hacer el vino. Pero este vino es la nueva generación, después de cuando Jonathan García Lima pues abrió los mercados y con un estilo, es un vino de un estilo muy parecido, un vino que en nariz siempre muestra una cierta reducción. Yo creo que es una clase preciosa, ¿no? de oxidación-reducción, los dos vinos. Y luego fijaros cómo sí se aproximan y esos finales largos que tienen. A mí esto me parece que son vinos clásicos y muy grandes de listán y yo por aquí, por las dos formas, vería la avenida de crear esos vinos icónicos porque son únicos. Pues fijaros que luego ya en boca pues vas viendo que hay un aire de familia. Pero es absolutamente impresionante el cambio de nariz, de uno a otro, y es fundamentalmente una decisión. O
sobre la observación del viñedo, una decisión de cómo tratas esa uva. Si la proteges del oxígeno o si quieres que ese jugo se abra, se combine, se enriquezca en su exposición al oxígeno. No sé si estás de acuerdo, Loreto. Bueno, yo no sé cómo trabajan algunos compañeros. Yo sí que es verdad que el vino está... Yo no trabajo de forma reductiva nunca. Nunca. Y es un principio filosófico tuyo. Bueno, parto de la base de que casi todas las variedades canarias tenemos muy buenos valores de acidez y claro, cuanto pH más bajo y totales más altas, la reducción todavía aumenta. Entonces, no hay que tenerle miedo al oxígeno. Y la tolerancia al oxígeno también aumenta, ¿verdad? Exactamente, pero bueno, pero es un enfoque. Este es un vino, no sé las puntuaciones que se habrá llevado, me extrañaría que no fueran muy altas. Es un vino, creo que de una escuela que ha puesto al Valle de la Orotava en el mapa del mundo. Estos son los vinos con el que bebí en la Feroe, no era este, pero era este estilo de vino. Es algo que muchos prescriptores identifican como la excelencia de Tenerife y no creo que se equivoquen. Creo que son vinos que tienen esa personalidad, esa característica única. Y esto es tan listán negro como Tenerife, como las personas que lo hacen. Son para mí y las personas que están en torno a los que lo hacen. Pero también esto es, sobre todo, que este vino ha sabido encontrar, estos vinos han sabido encontrar un mercado mundial que los aprecia. De hecho, ayer y esta mañana también una persona me decían que muchas veces el canario se queja de que algunos de los vinos famosos de Canarias son difíciles de encontrar en Canarias. Creo que el movimiento va a revertir, va a haber cada vez más posibilidades, pero eso viene de una confianza propia y de un orgullo propio. El que soy canario, es decir, me gasto un dineral en un vino canario porque lo vale. Porque estoy de acuerdo con usted en la maceración carbónica, pero si usted se quiere gastar un dineral en un vino, normalmente va a pensar en un Gran Rioja, un Vega Sicilia. Usted no se gasta dinero en vino. El alistán. Y que una forma de entender el alistán es cuando lo haces en maceración. Sí, sí. También le digo que aquí los prescriptores dicen que aquí hay azufre volcánico. Pues ¿qué le digo yo? Azufre volcánico. Que le parece una majadería, ¿verdad? Que le parece una majadería, ¿no? No, me parece que es lo que hay, a ver si me entiende. No. Con todo mi respeto, porque... Esto, en este vino no hay más azufre que el que le hayan añadido como sulfuroso, que me parece muy bien. Lo que pasa es que hay la asociación emocional de volcán-azufre y hay la asociación emocional que está muy de moda entre gente que está muy en eso, entonces buscar en un vino que como si fuera uno a chupar la lava. ¿Para qué quiere uno chupar lava si está bebiendo vino que está más rico, no? Digo yo, pero de que un vino tiene que tener este carácter más reductivo por ser de la lava, lo cual es un invento, porque hemos probado dos vinos de lava y es un poco el enfoque. Que los dos son exitosos, que los dos están bien, que el vino está hecho para gustar y para que se pague por él, pero me gusta mucho comparar los dos estilos y me gusta mucho también desmitificar algunas asociaciones que se hacen un poco imaginarias siempre en el mundo del vino, ¿no? Estos determinismos, estas cosas. menos que él no haya traído el joven de Cráter. Para mí, El joven de Cráter. es un vino de nueva expresión, Sí, sí, lo conozco. es un tacoronte de nueva expresión. Lo conozco. Esto ha sido María que me ha dicho máximo 6 vinos. ¿Verdad, María? Es culpa tuya. Yo aquí voy echando balones fuera, ¿eh? No. Hablamos de vinos que en casi todos los casos están en un rango de 9, ¿no? Creo que el primero, de 9 a 24 euros. Este debe ser los más caros. Perdona un momento. Sí. Sí, ¿no? Más o menos. Si un vino está, vamos a poner en
16, 17, 18, 19, 20 euros en bodega, hay un código de precios sobre el que ese vino no debería subir. Es decir, un vino canario o de Tenerife, de los productores que hablábamos, o de un Piedra Fluida, ¿podemos llegar a venderlo en un restaurante en Noruega a 200 euros? Sí. ¿O es inmoral? Es decir, ¿hay un precio máximo de vino con respecto? Mira, Quiero decir que el productor a lo mejor, cuando vea su vino a 200 euros, dirá, joder, si yo le he vendido a 16. Mira, yo te voy a decir ¿no? lo que es inmoral. Lo que es inmoral es que en el Penedès, en Cataluña, para producir cava, se está pagando a 28 céntimos de euro el kilo de uva. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Lo que es inmoral es que aquí en Canarias, hace 30 y tantos años, se pagaba un precio de miseria por la uva, que ya no se paga. Eso es inmoral. Si alguien tiene dinero para comprarse un Ferrari y un bolso de Louis Vuitton y una corbata Hermès, ¿por qué no se va a gastar 200 euros en un vino de Tenerife? No, pero lo decía en esa relación entre el productor, que lo vende a 16, Ah, y el precio final. y el precio final, que de repente Loreto vea su vino a 250 euros en el restaurante más, yo que sé, Noma. Vale, eso es bien. O sea, el restaurante tiene derecho. And where you come from? United States. Where in the United States? I lived in New York for a long time. New York. New York is quite of an open market, but there are other states that are... Lo más inmoral es, hay algunos países, algunos estados de Estados Unidos, que te pegan un palo en impuestos con los vinos que te multiplican el precio. Y además crean, con el sistema de los 3 tiers, crean unos monopolios que van subiendo los precios. El vino es sobre todo un gran negocio para países como Inglaterra o Estados Unidos, porque el esfuerzo que vosotros hacéis para ganar el dinero, ellos, los estados, se llevan en impuestos una pasta gansa. Y además es así. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Es así? Pues es así. No, yo no le veo mucho más problema. Luego hay algunos vinos, estoy pensando en María José López de Heredia, que ella producía su rosado, que era de los años malos y que ya nunca lo valoró mucho, lo vendía a 12, 14 euros, y ahora un rosado Gran Reserva de López de Heredia cuesta casi 300 euros. Y ella se pone enferma con eso. Y le digo, mira, María José, ponte enferma con el hambre en el mundo, ponte enferma, pero con estas cosas, ¿qué le vas a hacer? Esto es un mercado de la novelería, esto es un mercado del postureo, esto es un mercado del posicionamiento social. Esto es un mercado social. Aunque nos llenemos la boca del natural y aunque hablemos de suelos alisios, climas y no sé cuántas cosas, esto es un mercado humano y funciona con las pasiones humanas. Y los grandes vinos van a la gente que tiene dinero y quiere presumir de grandes vinos, aparte que a muchos de ellos les gustan y tienen cultura del vino. Y eso o se acepta o no se acepta. Pero muchas veces en el mundo moderno, cada vez lo vemos más, un montón de productores que vienen de hipilista, ¿no? Es que yo amo la naturaleza y yo lo cuido todo y yo lo hago todo a mano, pero joder, lo estarás haciendo para vender un vino caro, ¿o no? Y se lo estarás vendiendo a lo mejor a gente que no es tan pijilisto y que son pijos tontos y que quieren presumir de que tienen el vino exclusivo y cosas de esas. Y ese es el mercado del vino. Es un mercado del lujo. Es un mercado del tener algo diferente, algo exclusivo. Espero que sea teatro y no sea de verdad, ¿no? Porque vamos, es que impresiona, es buen teatro, ¿eh? Entonces es así, y en ese mercado hay muchos intermediarios, algunos forzados, otros listos, que lo saben hacer. Yo tengo un montón de amigos que les encanta, es que les vuelve loco comprar vino en subastas. Y tienen una ilusión que la mitad de ellos se morirán sin realizarla, por algunos de ellos yo no entiendo, que compran vino, joder, es que esto dentro de unos años va a valer una pasta. Y eso hace que el mercado del vino se genere más. La mayor parte de ellos, ni a los hijos ni a la mujer les interesa el vino y se mueren y el vino lo liquidan como pueden. Pero bueno, pero lo ven como inversión, pues es muy válido. Ya me gustaría a mí ver muchos vinos españoles
en manos de grandes coleccionistas. Es una pena que gente como Julio Iglesias, que tiene millones en vino, y lo que tiene es, sobre todo, Burdeos y Borgoña, y algo de Vega Sicilia. Y como eso, muchos... ¿Está siendo seguro que es teatro? Yo empiezo a tener miedo, ¿eh? Dios mío. Dios mío. Mira que los rusos que nunca se sabe, ¿eh? En fin, creo que también es la forma de indicarme que o termino o me pega un tiro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar un rato luego. Yo imagino que tenemos que terminar, ¿verdad, María? Pues yo voy a estar por aquí todo el rato. Lo que queráis, me encantará poder hablar con vosotros. Me hubiera gustado tener más tiempo. Yo quiero dar muchas gracias a María, a Antonio, al consejero, porque para mí es un gusto compartir este rato con vosotros y me gustaría pues a estar mucho más, porque para mí me hace mucha ilusión ver cómo el vino va llevando gente a vivir siempre mejor y va llevando regiones a tener cada vez más su propio orgullo, su propia capacidad de hacer cosas por ellos mismos. Por vosotros, ¿eh? Gracias. Salud.